Muy bien, hermanos, como dije, estamos estudiando este capítulo 23. Trata sobre los juramentos y los votos lícitos. Pero antes de entrar al material de la confesión y estudiar párrafo a párrafo, yo quiero que hablemos un poco sobre la legitimidad del juramento, de hacer juramento. ¿Debe un cristiano jurar? ¿Es lícito para un cristiano jurar? Bueno, algunos creyentes entienden y han crecido en su vida cristiana entendiendo que no se debe jurar, que no se debe jurar bajo ninguna circunstancia. Pero quiero presentar en esta mañana algunos argumentos bíblicos para hablar o para mostrar la práctica lícita de hacer juramentos. En primer lugar, el hecho de que Dios haya establecido en su palabra que solo por su nombre se habría de jurar, nos da o presupone la legitimidad del juramento. Dios estableció en Deuteronomio capítulo 6 que solo por su nombre se habría de jurar. Vayan allá, Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Dice, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Y jurarás por su nombre. Vayan también a Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Leí Deuteronomio capítulo 6, verso 13, ahora Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Deuteronomio 10, verso 20 dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Bueno, vemos aquí que el Señor establece el juramento por el nombre de Dios, por su nombre. Dice que solo por su nombre se jurará y esto, hermanos, presupone la legitimidad de hacer juramentos. Dios no está aquí prohibiendo el jurar, está estableciendo que debe jurarse solo por su nombre. Y vemos a Dios mismo haciendo esto. En segundo lugar, el ejemplo de Dios mismo presupone la legitimidad del juramento. Si van a Hebreos capítulo 6, verso 13 al 16, verso 13 y 14, Hebreos 6, versículos 13 y 14, miren lo que dice allí. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Dios juró por su propio nombre. Vemos el mandato en el Deuteronomio a jurar solo por el nombre de Dios. Vemos el ejemplo de Dios mismo jurando por su nombre. En tercer lugar, vemos el ejemplo de muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento trayendo juramento. Abraham en Génesis capítulo 24, Jacob en Génesis capítulo 47, Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, Nehemías capítulo 13, Esdras capítulo 10, todos estos prestaron juramento. Solo para darles un ejemplo, Génesis capítulo 24, versos 1 al 3. Dice, Abraham era viejo entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham hizo jurar a su siervo. Y como dije, hay otros ejemplos de hombres de Dios que practicaron el juramento. Así que vemos el mandato en Deuteronomio, vemos el ejemplo de Dios, vemos el ejemplo de otros hombres de Dios. En cuarto lugar, vemos que la ley misma, la ley de Moisés, requería que se hicieran juramentos en ciertas situaciones. Por ejemplo, si van allí a Éxodo capítulo 22, los versos 10 al 11, Éxodo 22, versos 10 al 11, dice, si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado, y muere o sufre daño, o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. La ley exigía o establecía el juramento. Vemos en Deuteronomio que Dios establece el juramento, vemos el ejemplo de Dios, vemos el ejemplo de los hombres de Dios, vemos la ley de Moisés como evidencia de que es legítimo el uso del juramento, de hacer juramento. Ahora, estos ejemplos, hermanos, nos dejan con una gran interrogante. Y es la aparente prohibición que Cristo da de jurar en Mateo capítulo 5. Vayan allá, Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Estamos viendo evidencia o argumentos bíblicos para la legitimidad del juramento, pero ahora nos enfrentamos a lo que Cristo nos dice en Mateo 5, verso 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto se reitera, esto que Cristo dice aquí, se reitera en Santiago capítulo 5, verso 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muy bien, hermanos, esto nos debe traer una interrogante. A la luz de los pasajes que hemos visto anteriormente, donde se presupone la legitimidad del juramento, entonces ahora nos enfrentamos a lo que Cristo nos está diciendo aquí en Mateo capítulo 5. Entonces, ¿qué significan estos pasajes? Bueno, para entender lo que Cristo nos dice aquí, debemos hacernos dos preguntas. Primero, ¿qué está Cristo corrigiendo aquí? Y segundo, ¿qué está Cristo realmente prohibiendo al decir no juréis en ninguna manera? ¿Qué está Cristo corrigiendo aquí? Bueno, el Señor Jesucristo está corrigiendo una perversión farisaica de la ley. La ley exigía que cualquier juramento que se hiciera en el nombre del Señor debía cumplirse. Levítico capítulo 19, verso 12 dice, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor.
La ley exigía que si tú hacías un juramento en el nombre del Señor, debías cumplirlo. Ahora, ¿qué estaban haciendo los fariseos con ese mandamiento? Bueno, ellos básicamente lo que estaban haciendo era decir, bueno, ya que el juramento que debe cumplirse es aquel que se hace al Señor, bueno, entonces cualquier otro juramento que se hace por cualquier otra cosa, entonces puede romperse. Si juro por otra cosa de importancia, como el templo, entonces ese juramento tendrá legitimidad, parecerá un juramento legítimo, pero no estaré obligado a cumplirlo. Así que el Señor Jesucristo está corrigiendo aquí esa perversión farisaica de la ley en Levítico capítulo 19. William Hendrickson dice sobre esto: en el pensamiento de los escribas y fariseos, un juramento hecho al Señor debe guardarse. Por el contrario, un juramento en relación con cualquier otra cosa era de importancia secundaria y no era necesario guardarlo. Y así, en la conversación cotidiana, los juramentos comenzaron a multiplicarse por el cielo, por la tierra, por Jerusalén. Y si hubieran sido latinos, por mi madre, por mi hija, por cualquier otra cosa. Si la afirmación que había hecho era mentira, o si la promesa no tenía ni siquiera el propósito de cumplirse, no estaba tan mal, tanto en cuanto no hubiera jurado al Señor. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo está corrigiendo aquí. Él está corrigiendo la hipocresía o la falta de veracidad. Si ven en Levítico capítulo 19, miren lo que dicen: y no juraréis en falso por mi nombre. No dice no juraréis. Dice no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice no juréis en ninguna manera, con esta expresión Cristo prohíbe todo uso vano y frívolo del juramento. Cristo está condenando cualquier juramento que no viene de un corazón veraz. Cristo está condenando la hipocresía del corazón. El énfasis del Señor Jesucristo en esta amonestación es la veracidad del corazón, la honestidad. El Señor quiere que haya y que se hable con honestidad, con verdad, y no que haya simplemente un cumplimiento externo de la ley. Hendrickson continúa diciendo: lo que tenemos aquí en Mateo 5 es la condenación del juramento ligero, profano, innecesario y a menudo hipócrita, utilizado para impresionar y sazonar la conversación cotidiana. En contraste con este mal, Jesús manda la simple veracidad en pensamiento, palabra y obra. La verdadera solución al problema está en el corazón. En el corazón debe reinar en forma suprema la verdad. La verdad. Así que el Señor Jesucristo aquí no está prohibiendo la práctica del juramento. El Señor está llamando a un uso cuidadoso del juramento, a un juramento que proviene de la verdad del corazón. Muy bien, habiendo visto, hermanos, esto sobre la legitimidad del juramento, entonces vamos a ver qué nos dice el contenido de este capítulo en la confesión. Y el párrafo número 1 de este capítulo 23 nos está hablando de la esencia del juramento, nos está hablando de qué es el juramento, cuál es el propósito del juramento. Dice el párrafo 1 del capítulo 23:
Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Repito, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. ¿Cuál es el propósito del juramento? ¿Cuál es la esencia del juramento? Bueno, el juramento es traer a Dios como testigo de lo que estoy diciendo. Traer a Dios como testigo de que lo que digo es veraz. Es la forma de confirmar que lo que estoy diciendo es la verdad. Y el juramento logra eso porque al traer a Dios como testigo, nosotros estamos trayendo a uno mayor a nosotros, para que Él sea quien juzgue lo que estamos diciendo, si es, como dice la confesión, conforme a la verdad o la falsedad. Hebreos capítulo 6, verso 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El juramento es eso. Bueno, yo traigo a Dios aquí ahora como testigo de que lo que digo es la verdad, y el propósito de esto es confirmar mis palabras, confirmar que lo que digo es la verdad. El juramento confirma las palabras del que jura, pone a Dios como testigo. Y es por esa razón que aún hoy en algunos lugares, como en las cortes de nuestra nación, se practica el juramento. Aún hoy se le pregunta a aquellos que han de testificar en juicios, jura solemnemente que el testimonio que está a punto de dar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios. Aún hoy día se hace esa pregunta antes de dar testimonio en juicios. Levante su mano derecha. Bueno, levante la derecha. ¿Jura usted que dirá la verdad, toda la verdad, solo la verdad, que Dios lo ayude? Sí, lo juro. Bueno, tú estás poniendo a Dios ahí como testigo de que lo que vas a decir es la verdad. Muy bien, ese es el uso, esa es la esencia del juramento, es poner a Dios como testigo de lo que decimos es la verdad. En segundo lugar, el capítulo 23, el párrafo 2, entonces nos habla del fundamento y la garantía del juramento religioso. El fundamento y la garantía del juramento religioso. Dice así, solo por el nombre de Dios deben jurar los hombres, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente el jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin a toda contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Este párrafo habla plenamente de lo que hemos estado hablando ya. La garantía del juramento es la persona de Dios, es el nombre de Dios, y por eso debemos de tener una actitud cuidadosa al hacer juramentos. No podemos tener una actitud temeraria,
No podemos tomar o jurar por cualquier cosa. Debe ser por asuntos de peso, por asuntos que realmente ameriten que nuestras palabras sean confirmadas con el nombre de Dios. Y es interesante que al final de este párrafo los escritores de la confesión nos hablen de circunstancias en las que autoridades pueden exigir este juramento. Dice, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Y básicamente los escritores de la confesión estaban reaccionando con esto a la postura de los anabatistas, donde ellos decían que el juramento nunca debía hacerse y aún menos debía hacerse si era exigido por una autoridad. Ahora, nosotros no vemos esta prohibición de manera directa en las Escrituras. Al contrario, nosotros podemos ver ejemplos bíblicos donde hombres de Dios en autoridad exigieron a otros que juraran. Por ejemplo, vayan a Nehemías capítulo 13, verso 25. Allí en Nehemías capítulo 13, verso 25 dice, Nehemías, y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas y sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías exige al pueblo que hagan un juramento. En su autoridad viene y exige que ellos hagan un juramento. Esdras hizo lo mismo en Esdras capítulo 10, verso 5. Dice, Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. Y ellos juraron. Así, hermanos, que vemos en las Escrituras momentos, instancias en los que una autoridad puede exigirnos que prestemos un juramento como confirmación de lo que vamos a decir o de una promesa en este caso. Ahora, aunque el que una autoridad exija un juramento y nosotros juremos no es pecado, tampoco vemos que negarnos a jurar por asuntos de conciencia también sea pecado. El hecho de que una autoridad nos exija que debemos jurar no quiere decir que nosotros estemos obligados a hacerlo por asuntos de conciencia. Muy bien. En el párrafo número 3 acabamos de ver el fundamento y la garantía del juramento religioso. Vimos en el párrafo 1 su esencia, qué es jurar, qué es el juramento. Párrafo 2, cuál es su garantía o su fundamento. Ahora en el párrafo 3 se nos habla del peso o la importancia de los juramentos religiosos. El párrafo 3, verso 23, capítulo 23, dice así: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramento temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra se enluta. Creo que lo que están diciendo los escritores de la confesión aquí es sumamente claro y plano. No debemos tomar los juramentos como una cosa sencilla. No debemos tomar los juramentos a la ligera. Debemos de practicar el juramento si es necesario, si es extremadamente necesario. Debemos hacerlo con conocimiento, debemos saber que lo que estamos jurando es la verdad. Eso quiere decir que no podemos jurar por cosas de las cuales tenemos dudas.
o cosas de las cuales nosotros no tenemos todo el conocimiento. No podemos afirmar algo que nosotros podemos tener la idea de que es así. Eso es un juramento temerario. Y eso, dice la confesión, provoca al Señor. Cuando las personas toman un juramento, deben considerar muy seriamente lo que dicen. Lo que dicen. La confesión aquí nos llama a ser muy cuidadosos de no prestar juramento de una forma imprudente. Yo te juro que eso es así. Pero tú estás jurando por algo que posiblemente tú mismo no tienes todos los elementos para afirmar que es así. Eso es un juramento temerario, eso es un juramento tomado a la ligera. Debemos de tomar el juramento con mucha precaución. De hecho, el uso del juramento debe ser extremadamente escaso en la vida del creyente. Y de eso nos habla un poco entonces el párrafo 4, cuando nos hablan de la perspicuidad de los juramentos religiosos. El párrafo 4 dice: un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. Sin equívocos. Es un juramento y debe ser claro. Nosotros no podemos jurar por cosas de las cuales estamos diciendo una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra. No podemos jurar con un sentido de medias tintas, donde no estamos revelando toda la información, tenemos algo oculto. Decir una cosa cuando realmente queremos decir otra. Jurar con ambigüedad, con medias verdades. Eso es un juramento temerario, falso. Y eso provoca al Señor. Y pensaba, ¿cuántos políticos se levantan el día de su juramentación y levantan la mano? Yo juro delante de Dios que voy a respetar la Constitución de los Estados Unidos de América, y llegan al poder sabiendo y juran sabiendo que tienen planeado hacer todo lo contrario. No tienen ninguna intención de seguir la ley. Tienen toda la intención de proponer cosas que van en contra de la ley, en contra no solo de la ley de la nación, sino en contra de la ley de Dios. Eso es un juramento falso. No es conforme a la verdad, no es conforme a la justicia. El Señor prohíbe eso. Eso provoca a ira al Señor. Jeremías capítulo 4, versos 1 y 2 dice: si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas, y juras, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia. Si juras en verdad, en juicio y en justicia, entonces se bendecirá en él las naciones y en él se gloriarán. Nuestro juramento debe ser conforme a la verdad, conforme a la justicia. No debe de tener engaño envuelto en él. Salmo capítulo 24, versos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, dice la palabra de Dios. Los juramentos deben ser en un sentido claro, sin equívocos.
ni reservas mentales, jurando por una cosa que tú sabes muy bien que no tienes ninguna intención de cumplir. En último lugar, allí en el párrafo 5, entonces los escritores de la confesión nos hablan de los votos religiosos. Los votos religiosos. Dice así: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. El párrafo 5 aborda aquí el tema de los votos religiosos y habla de los votos porque hay una diferencia marcada entre lo que un juramento y un voto es. Ambos, el voto y el juramento, son promesas solemnes. Ambos son prácticas divinamente aprobadas por Dios. Pero existe una diferencia significativa entre lo que un juramento y un voto es. Los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Un voto es una promesa solemne que se hace al Señor. Un juramento son promesas hechas ante el Señor, pero hacia los hombres. El propósito del voto es el compromiso, como el voto matrimonial, ¿verdad? Yo prometo al Señor que yo estaré unido a esta mujer bajo el fundamento de su palabra. Pero un juramento es una promesa o es un compromiso o es una certificación de lo que yo digo frente al Señor, traigo al Señor como testigo, pero lo hago ante los hombres. Un juramento es una confirmación jurada de lo que digo es la verdad, de lo que prometo es la verdad, de lo que estoy diciendo es la verdad. Pero hacer un voto es un compromiso frente al Señor. Es una promesa hecha al Señor. Hacer un voto no es obligatorio, es voluntario. Pero si se hace, es mejor no hacerlo que hacerlo y no cumplirlo. Luego, al final de este párrafo, los escritores de la confesión nos hablan de los votos romanos y nos hablan de esos votos monásticos de soltería perpetua, votos de pobreza y otras clases de votos que se hacen con el fin de ganar algún favor con Dios. Y allí los escritores de la confesión llaman a esta clase de promesas trampas supersticiosas y pecaminosas. Señor, yo te prometo que nunca me voy a casar. Pobre de ti. Pobre de ti. Señor, yo te prometo que voy a vivir toda mi vida en extrema pobreza y todo lo que yo gane se lo daré a otros. Pobre de ti. Es lo único que eso te conviene es no pagar taxes. Son trampas supersticiosas que creen que te llevarán, como dice aquí la confesión, a grados de perfección superior. Soy mejor cristiano porque soy pobre. Es una trampa supersticiosa. Y dice la confesión, en las que ningún cristiano debe enredarse. Ningún cristiano debe enredarse.
Muy bien, hermanos, eso es el contenido de la confesión. Al final quiero terminar hablando sobre la importancia de cumplir nuestros votos y nuestros juramentos. El cumplimiento de los votos, de los juramentos que hacemos. Es necesario decir que tanto el voto como el juramento, escuchen hermanos, tanto el voto como el juramento no son por defecto inquebrantables. Y eso parecerá raro. No siempre un voto o un, o un juramento tiene por obligación que cumplirse. Y parecerá que me estoy contradiciendo ahora de todo lo que he dicho anteriormente. Pero escuchen de lo que quiero decir con esto. Un voto que es hecho en ignorancia y que es pecaminoso a la luz de la palabra de Dios, no solamente no es pecado cumplir con ese voto, sino que es necesario no cumplir con ese voto. Cualquier juramento hecho en ignorancia o no, que viola la palabra de Dios, cualquier voto que viola la palabra de Dios, es necesario, obligatorio, no cumplir con él. Ningún voto, ningún juramento puede forzar a un creyente a pecar. Ninguno. Nuestra confesión de fe no incluyó esta porción del párrafo 4 que estaba en la confesión de fe de Westminster, pero miren lo que dice sobre este tema, la confesión de Westminster. Dicho juramento no puede obligar a pecar, pero en todo lo que no sea pecaminoso, habiéndolo hecho, su cumplimiento es obligatorio, aun cuando sea en perjuicio propio. Tampoco debe violarse, aunque sea hecho a herejes o infieles. Si usted hizo una promesa, usted juró, usted hizo un voto, ahora porque ese voto no le conviene, eso no es una justificación para usted no cumplir con él. Usted prometió algo que no le conviene, problema suyo. Sorry for you, como dice. Pero si ese voto te va a llevar a algo que es pecado, posiblemente no viste las implicaciones de lo que prometiste, lo hiciste en ignorancia, no conocías a profundidad lo que la palabra de Dios dice sobre eso que tú estás ahora comprometiéndote a hacer y ahora vas a pecar, no debes cumplir ese voto. Y es interesante que dice que no debe violarse el voto aunque se haya hecho a herejes o infieles. El hecho de que tú le hayas prometido a alguien que no es cristiano, eso no quiere decir que ahora tú no vas a cumplir con él. Déjeme darle un ejemplo de alguien que hizo un juramento y lo quebró. No cumplió con ese juramento. Ese es el ejemplo de David. David tuvo que romper su juramento o el voto que hizo de que iba a matar a Nabal. Vayan a 1 de Samuel, capítulo 25, verso 21. David juró que le iba a matar a Nabal, pero luego cuando la esposa de Nabal viene, Abigail viene y habla a David, David entonces entendió que lo que había dicho que haría no era bueno, era pecaminoso. Y él rompió ese voto. Nabal maltrató a los hombres de David cuando fueron a pedir ayuda. Y Nabal en las escrituras se ve que es un hombre brusco, un hombre necio. Y respondió a los siervos de David de una manera necia. Y eso enfureció a David. Y David dijo, agarre las espadas y vamos a arrancar la cabeza a este hombre ahora. 1 de Samuel, capítulo 25, el verso 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo.
y Él me ha devuelto mal por bien. Primera de Samuel 25, versículo 21, versículo 22. Así haga Dios, Él me ha devuelto mal por bien, así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Así haga Dios, dijo David, así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Esa expresión, así haga Dios y aún más, es una forma común de juramento en la costumbre hebrea, y eso nosotros lo vemos en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Ruth, capítulo 1, versículo 17, Ruth dice, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Aquí Ruth hace un juramento. También vemos ese tipo de juramento en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 23. Dice, y el Señor y el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado estas palabras contra su propia vida. ¿Ven esta expresión, así me haga el Señor y aún más? Es una forma de juramento común en el pueblo hebreo. Así que David juró aquí que él iba a matar a Nabal y a sus hombres. Pero luego Abigail se acercó a él y le habló, y David pudo entender que lo que le estaba planeando hacer no era correcto. Allí en 1 Samuel, capítulo 25, verso 32, dice, entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy de derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no hubiera quedado a Nabal ni un varón. O sea, David dijo, yo estaba dispuesto a cumplir este juramento. Yo estaba dispuesto a cumplir este juramento, pero por lo que ahora entiendo que no era ser correcto, entonces yo lo quebranto. Porque David iba a pecar. Así que esta declaración nos enseña que los juramentos o los votos no son obligatorios si ellos nos van a llevar a pecar. El cristiano no debe pecar por ninguna razón. Por ninguna razón. Muy bien, hermanos, este es el contenido del capítulo 23. Hemos visto los juramentos y los votos religiosos. El Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas. Es muy común en nuestra cultura, las pobres madres latinas están por todas partes. El Señor nos ayude a hacer así. Oremos.